Viviendo lo sagrado en lo cotidiano, una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano, consejos prácticos para una infusión de espiritualidad en tu día a día, con Wendy Bosch y Maui Moreno. Hola comunidad, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Hemos hablado de la relación con la pareja, hemos hablado de la relación consciente con los hijos. ¿Y qué nos falta? Pues los padres. Así que ese es el tema de hoy. Vamos a hablar de la relación con los padres, de la relación consciente, como todo lo que hablamos en estas charlas. No se trata solamente de describir si la relación con tus padres es buena o es mala, o qué te dijeron, o qué dijiste, o qué pasó, sino más allá de la historia, entender el aspecto psicosomático profundo, que siempre hay heridas, ¿no?, en la relación con los padres, siempre, absolutamente siempre. Entender de dónde provienen, por qué están ahí, qué función cumplen, cuál es tu papel, tu papel y el papel de tus padres en esa relación, en esa dinámica psicoemocional y espiritual. Entonces, yo creo que es un tema fundamental. De hecho, muchos del bagaje que nosotros traemos, no solamente en la relación con nuestros propios hijos, si los tenemos, sino también en la relación con la pareja, precisamente en muchos casos suele provenir de la relación con los padres, que es la relación primaria, es la relación que tuvimos desde que nacimos, es la relación fundamental a nivel de entender nuestra programación psicológica y nuestro bagaje, pues sí, espiritual o kármico, si uno cree en esas cosas, ¿no? Es un tema bastante complejo, seguramente tendremos que hablar de él en algún otro episodio más, pero bueno, ¿qué comentas tú, Wendy? ¿Por dónde empiezas tú? Bueno, primero, hola comunidad, entrando ya al tema, mira, yo creo que una de las razones principales por la que la relación con los padres es tan, no difícil, pero tan, ¿sabes?, tan especial, vamos a ya decir, tan sub y baja, porque finalmente el amor que les tenemos es enorme y, sin embargo, también a las personas que quizá más nos enfrentamos, que más negamos y todo eso a ellos, creo que una de las razones se basa en que, por alguna razón, el arquetipo de papá y mamá es el arquetipo de perfección, principalmente el de la mamá. Entonces, como que siempre vemos a la mamá con esta etiqueta de perfección, porque es el arquetipo, ¿sabes? Pero ella es perfecta o que ella nos exige nuestra perfección. No, es perfecta. O sea, la mamá, el arquetipo de la madre es todo amorosa, siempre presente, sacrificada, entregada, paciente, exacto, ¿no? Entonces es como, sí, o sea, personifica toda la perfección en un ser humano, la madre, ¿no? O sea, la que te da todo. Ajá, desde sí, la vida hasta todo, el comer, exacto, hasta el apoyo, hasta el cariño, ¿no? todo. Pero, y claro, cuando somos niños, la vemos así siempre, o sea, mi mamá, y es perfecta, y es la que más rico cocina, y es la más bonita, y que tiene el cabello más precioso, ¿no? O sea, es la mejor, es la perfecta, siempre. Pero finalmente llega el momento en que empezamos a crecer y empezamos a darnos cuenta de que mamá es humana, que papá es humano, y que como tal, pues tienen sus luces y sus sombras, y que tienen sus defectos, y que tienen ¿no? O sea, cosas que no nos gustan. Y entonces como que nos hace un shock mental porque crecimos, o sea, viendo a la mamá, sintiendo a los padres, pues, pero te digo otra vez, principalmente a la mamá, como este arquetipo de perfección en nuestra vida. Y entonces viene un shock, pero no es por ver a la persona como tal, sino por la etiqueta que le hemos puesto, ¿sabes? Entonces, yo creo que una de las maneras de poder empezar a perdonar, si hay que perdonar algo, a los padres, si es primero entendiendo, primero es en tu mente arrancándoles esa etiqueta de mamá, papá, de perfección, y ver al ser humano que tienes enfrente.
sea, que es un ser humano. Sí, con todas sus sombras y sus luces, como siempre. Yo creo que ahí hemos entrado de lleno un poco en el kit de la cuestión, que es el tema del perdón. Y aunque pueda parecer un tema un poco heavy, ¿no? Porque el perdón y por qué tengo que perdonar. Habrá mucha gente que nos escuche y que diga, puf, sí, yo tengo mucho que perdonar a mis padres, o habrá gente que nos escuche y diga, yo no tengo nada que perdonar a mis padres. Pero yo pienso que todo el mundo tenemos mucho que perdonar a nuestros padres, pero no a nuestros padres en sí, sino a la idea que nosotros nos formamos, a la sombra que nosotros proyectamos, a la sombra en el sentido de que muchas veces es inconsciente todas nuestras expectativas y el juego de las expectativas entre padre e hijo, ¿no? Entre madre e hijo, hija, que tenemos. Entonces, el elemento del perdón es un elemento súper fundamental para sanar las relaciones familiares en general y muy particularmente yo creo que con los padres. Esto es un tema que yo creo que todo el mundo debería hacer en algún momento. Muchas veces ese tipo de perdón y ese tipo de reconciliación a nivel profundo y se da mucho más tarde en la vida, cuando ya nuestros padres están ya viejitos o están a punto de morirse. Nosotros tal vez hemos llegado a un punto en nuestra vida también de crisis personal y entonces uno empieza a escarbar en esas heridas o en esas cuevas profundas de la infancia y de la relación con los padres y encuentra que hay mucho que perdonar. Pero vuelvo a decir lo mismo, no es que tengas que perdonar lo que te hicieron o dejaron de hacer, porque al final ellos hay que asumir, obviamente salvo en el caso de relaciones abusivas, hay que asumir que tus padres hicieron lo mejor que podían con la personalidad, las sombras, las expectativas y los condicionamientos que ellos mismos tenían para la época en la que ellos nacieron. Es decir, con las herramientas que ellos tenían hicieron lo mejor que pudieron. Y si uno empieza desde ese punto, obviamente el perdón es mucho más fácil. Si empiezas desde el punto de ya, pero es que me dijeron esto, me hicieron esto, es que por su culpa, no es cuestión de culpabilizar. El perdón además no tiene nada que ver con la culpa, porque al final todos tenemos que asumir que somos las personas que somos por todas las experiencias que hemos tenido en la vida, incluida la relación con los padres, pero que no necesariamente ellos han sido necesariamente determinantes en cómo somos. Si encendemos esa bombilla de la conciencia, podemos como retomar el poder para decir, no, yo soy quien soy por mis experiencias y porque elijo ser de esta manera, porque me conozco, porque he hecho cambios en mí, porque he tomado conciencia de mis sombras, porque he hecho mi propio trabajo espiritual y emocional y psicológico. Y entonces ahí hay que soltar esa noción de es que la culpa la tienen mis padres, que es muy común por otro lado, es muy común tener esa noción de culpa. Pero lo que sí que hay que hacer, o sea, que quitando la culpa aparte, lo que sí yo pienso que hay que hacer es hay que perdonar profundamente desde el corazón a los padres, igual que hay que perdonar también a la pareja, en el sentido de que hay ciertos resortes que básicamente te tocan. Sí. Y que en el caso de los padres es algo que viene absolutamente desde el día número 1, desde el día que naciste. Entonces es un bagaje emocional muy, muy, muy fuerte, porque ellos están ahí, ellos y la manera en la que tú te has relacionado con ellos y ellos se han relacionado contigo, está ahí desde que tú eres persona, desde que tú existes. Desde que naces. Exacto. Sí, pero a ver, o sea, ¿cuál es tu creencia real o tu postura real? Porque yo siento que, por supuesto, o sea, quitando a acciones que sean muy negativas y muy abusivas que los padres tengan para con los hijos o viceversa, ¿eh? O sea, quitando los casos extremos. Los casos extremos. Exacto. O sea, en una relación típica, ¿no? Que hay luces y sombras, muchas veces, o sea, siento, de nuevo vuelvo al problema de la etiqueta de perfección, que muchas veces no es que lo que el papá o mamá hace es algo que nos cause conflicto como lo que hicieron, sino que cuando lo emparejamos a la etiqueta de perfección es como, a ver, ya, sea, ¿no? De si se supone, mamá o papá, que tú tienes que hacer esto, bla, 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 y entonces cuando no lo haces, a mí me causa un shock y un conflicto, pero no es como el hecho en sí, sino es
se supone que tú nunca debes equivocarte, mamá. Pero eso, ¿quién lo Tú supone? nunca ¿Cómo? ¿Eso quién lo supone? El hijo. ¿Pero de dónde le viene esa Sí, bueno, suposición? claro, de la sociedad cultural. Claro, pero claro, eso es de ida y arquetipo. vuelta. Porque Sí, igual, sí, igual sí, que, sí, y sí. yo de hecho diría que cuando nacemos todos, si nacemos como tabula rasa, las expectativas que nosotros ponemos como hijos en los padres nos las han dado nuestros propios padres. O sea, porque nosotros Sí, sí. en principio al nacer No, nadie sí, tiene expectativas de sí, de nada. nada, sí. La única expectativa, y no es una expectativa, la única necesidad que tiene un bebé recién nacido es de alimento y de calor, o sea, Sí, humano, físico, de cariño. Entonces no... que vamos creciendo y nos vamos Ajá. creyendo estas películas de que los padres son perfectos, o de que mi padre es Superman y mi madre, Mi padre, ¿sabes? sí. Entonces, Mi papá es Superman. pero eso es de ida y vuelta, porque Sí. por todo lo que nosotros como niños creemos que nuestros padres son Superman y Superwoman, los padres nos están lanzando expectativas, pero como por 1000 más. Independientemente de que sea de manera explícita o que sea implícita o que sea incluso hasta inconsciente. Los padres quieren que seas bueno, que estudies, que seas obediente, que seas disciplinado, que seas cariñoso, que comas bien, que duermas bien, que te quites el pañal bien. O sea, que decir, que seamos perfectos también nosotros, como hijos. No, y de hecho yo creo que la exigencia de perfección, tal vez, de los hijos a los padres, en realidad es la vuelta de la tortilla de la exigencia que tienen los padres hacia nosotros, y yo creo que ahí está el perdón no está en lo que me hicieron o no me hicieron, o lo que me dijeron o no me dijeron, sino en el hecho de que por ser padre o por ser madre, siempre, y eso lo hacemos tú y yo con nuestros hijos, sí, claro. Siempre vas a poner demandas a tus hijos, o sea, vas a poner expectativas, vas a pedir que se comporten de una cierta manera. Sí, claro. Entonces, eso es básicamente, yo creo que parte de la naturaleza humana, porque al final lo que los padres están haciendo, la función que están cumpliendo es intentar socializarte para que sobrevivas. O sea, puesto de una manera un poco radical, en la época de los cavernícolas, los niños, los bebés, los niños, los jóvenes tenían que seguir las reglas y las pautas, porque si no se podían morir o podían meter al resto del grupo en un gran problema de supervivencia. Entonces, somos seres sociales, nacemos en familia, nacemos en sociedad, y el rol principal de los padres, aparte de básicamente garantizar que sobrevivimos, es socializarnos para encajar. Y esto hemos tocado en este tema cuando hemos hablado de la tribu y de la autenticidad y todo esto. Pero yo creo que desde el punto de vista de la relación padre-hijo, el mayor desafío y la mayor necesidad de perdón es porque los padres nos exigen constantemente desde que nacemos. Pero eso no es ni tu padre, Jorge, ni el mío, Luis. O sea, esto es universal en todas las culturas, en todas las sociedades. Es parte de la función que cumplen los padres, pero que yo creo que a nivel espiritual, a nivel psicológico, a nivel emocional, es muy importante que cuando llegamos a los años adultos, como hijos, nosotros seamos capaces de alumbrar todo ese entramado de expectativas que tuvimos cuando crecíamos y todo, y de darles el perdón, no por lo que hicieron concretamente, sino por ese rol de exigencia que tuvieron que cumplir por ser nuestros padres. Sí, pero Nessa, ahí también, ¿recuerdas que hace varios ya meses hablábamos de la perfección contra la autenticidad, ¿no? Y bueno, lo enfocamos mucho principalmente en estas relaciones con los demás y en el online business, ¿no? Así mucho, pero creo que, o sea, tiene que ver con lo mismo. Cuando platicábamos de la relación con los hijos, particularmente, hablábamos de que uno de los problemas que los padres quieren que sus hijos sean perfectos es porque sentimos que la perfección de los hijos es como nuestra perfección, claro. ¿no? Y entonces si el hijo se porta mal, sentimos que el juicio viene para nosotros, no para ellos, ¿no? Es exactamente lo mismo con los papás. Vamos, o sea, el gran problema que yo siento en cualquier relación humana, da igual la que sea, es eso, ¿queremos ser perfectos o queremos ser auténticos? Porque cuando queremos ser auténticos, entonces nos damos permiso de mostrar luces y sombras. Yo, por ejemplo, que por supuesto he tenido mis roces, mis conflictos con mi mamá, con mi papá, claro, puedo decir que una de las
de los grandes regalos que me dio mi mamá a mí fue que cuando yo nací, vamos, cuando era chiquita, por supuesto súper amorosa y todo, pero siempre se comportó y me dijo, tal cual, con palabras, o sea, me dijo, mira, Wendy, nunca he sido mamá, nunca en la vida. Entonces, como nunca lo he sido, no sé cómo hacerlo muy bien siempre. Voy a equivocarme y todo, pero lo que sí sé es ser amiga. Eso sí sé. Entonces, antes de ser tu mamá, soy tu amiga. Soy tu amiga. Entonces, yo creo que, por supuesto, o sea, crecí con el arquetipo de mi mamá es perfecta, mi mamá sí, claro, también. Pero creo que el que mi mamá me enseñara y se diera permiso de ser auténtica porque se mostró ante mí como una amiga, ¿sabes? O sea, como que bajó un poco esta etiqueta del perfeccionismo del arquetipo de la madre. Y fue más de soy humana y me equivoco también, ¿no? Y hasta hoy, por ejemplo, que tenemos una relación espectacular y en donde en realidad ella con la única persona que puede hablar y ser quien es conmigo, ¿no? O sea, porque somos amigas antes que todo. Entonces creo que es eso. Un gran problema son esas etiquetas y principalmente ahora, por ejemplo, que tú y yo somos mamás y o sea, tenemos que pensar en eso también. O sea, queremos ser perfectos o auténticos. Y no solo en la acción, es hablarlo también con los hijos. Es de la misma manera que debemos enseñarle a los hijos a ser auténticos y que no pasa nada si un día se sienten mal y que no pasa nada si un día están de mal humor y no quieren, no pasa absolutamente nada. Exactamente igual nosotros, ¿no? O sea, nosotros ahorita somos quienes tenemos que romper con esas etiquetas, o sea, con esos tabús que causan conflicto. Eso no quiere decir, o sea, que no tengamos conflictos jamás con nuestros hijos o con padres, vamos, o sea, somos seres humanos, o sea, no somos robots en serie. O sea, cualquier conflicto, el que sea, da exactamente igual la razón, son dos puntos de vista que se encuentran y chocan, eso es todo, o sea quien sea. Sí, ¿no? Pero yo creo que ahí está un poco también la problemática de esto, de las relaciones familiares, es que siempre hay una jerarquía, que te digo, es implícita, no es que nadie vaya y diga, yo soy el jefe. O sea, obviamente, seguro que tus padres también, en la generación de nuestros padres, sí, era, porque fueron educados en un ambiente más autoritario, entre comillas, mucho más jerarquizado. Pero incluso nosotras, que ya somos una generación más allá, todavía, y hoy en día yo creo que lo mismo, cada vez es menor, pero todavía hay una cierta asunción de que los padres saben más, los padres saben mejor. Es decir, hay una cierta asunción de jerarquía. Yo soy mayor, he vivido más tiempo en este planeta, por lo tanto sé más que tú y yo te voy a enseñar a ti lo que tienes que hacer. Entonces, de ahí proviene el problema de las etiquetas. Como dices tú, si tú como madre puedes ser más vulnerable y más auténtica y decir, me he equivocado o mira, no lo sé, no lo sé, no te puedo... O sea, podemos explorarlo juntos, a tu hijo, ¿no? Podemos explorar este tema juntos, pero yo no tengo todas las respuestas. De hecho, ese querer dar las respuestas ya, digamos, embaladas, no es la mejor manera de motivar a los hijos a que hagan sus propias indagaciones. Entonces, todo el tema de la jerarquía y de la autoridad, el uso de la autoridad, el uso del yo sé más que tú porque he vivido más tiempo, pues es una de las grandes fuentes de conflicto entre los hijos y los padres. Y que además es algo que es inconsciente, es implícito, no nos damos cuenta de ello. O sea, qué liberación como madre poder decir, pues mira, no lo sé. Y pero no tener que sentir que tienes todas las respuestas para tu hijo. Sí, pero creo que en esto, también como en todo, no es importante el qué, sino el cómo. Por ejemplo, claro, o sea, como dices, la jerarquía autoritaria viene implícita, pues, o sea, que no te la tienen que enseñar ni tienes que firmar un contrato, ¿no? Pero es el cómo, por ejemplo. De nuevo, mi mamá, porque, o sea, la pongo como ejemplo porque pues, es el único que tengo en realidad, ¿no? O sea, de mi mamá. Puedo decirte que ella nunca me enseñó a confiar en... Bueno, sí, claro, o sea, me dijo, yo sé un poco más que tú por la experiencia que tengo, pero eso no quiere decir que yo siempre tenga razón, porque hay cosas que tú ves que yo no veo, uno. Pero dos, el respetar, por ejemplo,
a los papás porque son mayores, porque son tus papás, es el cómo lo enseñas. Mi mamá, por ejemplo, me enseñó a mí de, no, tú no tienes que respetar a alguien porque es mayor que tú. No, no. Es simplemente porque es un ser humano, o sea, porque viene del respeto, no de la edad o de la posición que tengan en la sociedad. No, o sea, tú tienes que respetar por el simple hecho que tienes que respetar. Punto. O sea, a cualquier ser humano, al adulto, al niño, bueno, y a la vida, al niño y a la planta y al perro, ¿no? Pero, entonces, o sea, es eso, aunque por supuesto entiendes que tus papás tienen autoridad sobre ti, es el cómo lo enseñas, el cómo lo proyectas. Y yo, sí, o sea, creo que todo el meollo es eso. No es el qué enseñamos, es el cómo lo enseñamos. Exactamente. ¿No? Porque, o sea, por ejemplo, palabras, bye. O sea, lo que importa son las acciones. Por ejemplo, ¿no? Si yo ahorita te empiezo a golpear mientras te repito 1000 veces te amo, pero te golpeo, o con una cara de amor, llorando, con flores, te digo, Magui, es que te odio, o sea, de veras eres la peor persona, y yo con una cara de amor llorando, ¿no? O sea, no, las palabras no son lo importante. No, son las acciones. El cómo. Entonces, o sea, ahí está podemos, la exacto. Entonces, o sea, si yo soy una mamá que me pide perdón en palabra de, ay, bueno, sí, o sea, me equivoqué, perdóname, así es nada, o sea, es absolutamente nada, pero incluso sin escuchar la palabra perdón, si la actitud es de, me equivoqué, ¿sabes? Entonces sí, creo también que, bueno... Pero en eso, como dijo, tengo por ahí hay una frase de una señora que trabaja temas de trauma de infantil, de niños, que se llama Elizabeth Corey, y hay una frase que me encanta, que en inglés es "Our children will become who we are, so we need to become who we want them to be". Nuestros hijos se van a convertir en lo que somos nosotros, entonces nosotros tenemos que convertirnos en lo que queremos que sean nuestros hijos, es decir, exacto, el poder desde el ejemplo. Del ejemplo, exactamente. Y entonces esto nos lleva un poco, porque al final estamos también hablando mucho de los hijos y queríamos hablar de los padres, pero esto me lleva, es lo mismo porque básicamente son dos eslabones de la misma cadena. Sí, claro. Entonces esto me lleva también a mencionar todo el tema de... Bueno, hay una técnica creada por Bert Hellinger que se llama las constelaciones familiares, que me parece muy interesante porque es básicamente terapia sistémica. Entonces, en vez de mirar solo al individuo, y el individuo con la relación con su madre, la relación con su padre, la relación con su hermano, la relación con su hijo, mira a el individuo como parte de una constelación, o sea, como si estuviésemos en una constelación de estrellas. Entonces, bueno, él es el que está en el medio, él o ella, porque es el que está haciendo la terapia, pero todos los que están alrededor son igualmente importantes, y hay que entender no solamente la relación binomial entre el individuo que está haciendo la terapia y binomial de la madre, exactamente, la madre sino de las relaciones incluso de la madre con el padre, de la madre con la abuela, del hermano con el padre, o sea, todas las relaciones, ¿no? Sí. Y entonces eso me parece súper importante para entender y sanar y realmente tomar conciencia de... sombras, que bueno, también se puede hablar como conflictos familiares, o tendencias de ciertas personas que ocupan un cierto rol dentro de un sistema familiar, a ser pasados de generación en generación. Y esto me parece muy, muy interesante por lo que acabamos de comentar, que uno no es lo que dices, es lo que haces. Entonces, cuando, por ejemplo, hay una historia de, por ejemplo, una muy típica que se suele dar mucho, de dominación por parte de las mujeres, sí, de dominación, pero, o sea, como de manipulación, ¿no? De una tendencia a manipular o a tener problemas de codependencia emocional, que es muy típico que las mujeres recurriesen a eso, sobre todo, estamos hablando de 2, 3, 4 generaciones antes, porque las mujeres no tenían poder de ningún otro tipo, entonces era muy común que recurriesen al poder de la manipulación emocional, básicamente. Sí. Entonces, esto es algo que
de repente, si uno empieza a hacer un poco de análisis genealógico emotivo, empiezas a darte cuenta de que tu abuela tenía problemas de codependencia, tu madre tenía problemas de codependencia, y a lo mejor que tu la bisabuela bisabuela también lo tenía, aunque a lo mejor tú la bisabuela nunca la conociste. Entonces, y que tú, a lo mejor como madre, empiezas a despuntar ahí también una tendencia a la codependencia con tu hijo o con tus hijos. Entonces, este tipo de visión sistémica me parece fundamental, porque básicamente hay que tomar responsabilidad. La palabra responsabilidad, pero responsabilidad en conciencia. Sí. O sea, entender, vale, yo a lo mejor tengo una tendencia a la codependencia, pero no porque yo haya nacido así, no porque esté en mi DNA. No. Sino porque yo esto lo he mamado literalmente de mi madre desde que soy bebé. Y mi madre, a su vez, lo mamó literalmente de mi abuela cuando ella era bebé. Y entonces son patrones emocionales y emotivos que estamos básicamente casi donando por osmosis. No es que esté no es que sea un trazo de personalidad, no es que esté que venga de la maldad, sí, no, ni tampoco no, es simplemente lo que en inglés diríamos mecanismos de coping mechanisms, mecanismos de defensa o de mecanismos de un poco de para tirar adelante, ¿no? Que en muchos casos son emocionales, son profundamente emocionales, y que entonces estamos, o sea, si no nos damos cuenta de que los tenemos de nuestros padres, de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestros abuelos, es muy probable que los pasemos a nuestros hijos, independientemente de que racionalmente digamos, oh no, por Dios, yo no quiero ser una madre controladora, o oh, por Dios, yo no quiero ser una madre codependiente. Pero es inconsciente porque no tienes la conciencia propia, no has hecho el trabajo de entender de dónde, o sea, de entender esos patrones, de dónde te vienen y por qué los estás tú pasando inconscientemente a los demás. O sea, a tus hijos, básicamente, a la siguiente generación. Sí, y creo que de veras, o sea, todas las conductas, todas son aprendidas, todas. O sea, no vienen de la nada, así nada más se manifiestan así como por magia. Entonces, por ejemplo, si alguno de tus padres no te sabe expresar el amor como a ti te gustaría, ¿sabe? O sea, tienes que... O como lo necesitas, ¿no? Exacto. Como lo necesitas cuando eres pequeño. O sea, la manera de ver las cosas no es mi mamá o mi papá no me aman. No. Es ver a ver, no aprendieron a mostrar el amor como a mí como yo me gustaría, lo necesito. Ajá, pero no es que no amen. No, es que ellos no son capaces. Cómo. No son capaces porque no lo aprendieron. Exactamente. O porque no les dieron permiso cuando eran pequeños, tal vez. Tuvieron también por las experiencias traumáticas, en el sentido de que ellos mismos, sus necesidades tampoco a ese nivel fueron satisfechas. Entonces, yo creo que es súper importante entender todo el bagaje que nos viene dado por los padres. Pero vuelvo a decir, no es que los padres sean malas personas, no es que lo hagan a propósito. Uno de los problemas más comunes que tiene la gente es que un hijo no quiere ser más feliz que sus padres por lealtad. Y eso es todo totalmente a nivel inconsciente. O sea, vamos a pensarlo. No puedo ser más feliz que mi madre. O sea, esto es algo que si tú te dices a ti misma, vas a decir, no, por supuesto que no. Tu mente va a decir, no, porque por él, bla, bla, bla. Pero a nivel inconsciente, a nivel emocional, a nivel de tu imprenta emocional profunda desde bebé, por supuesto que no vas a querer ser más feliz que tu padre o que tu madre por lealtad. Es una lealtad mal entendida. Sí. Y ahí es donde aparece el perdón, ahí es donde aparece la necesidad profunda del perdón, de entender, ok, esa tendencia, porque seguramente tus padres no quisieron ser más felices que sus propios padres. Y entonces ahí es donde básicamente entramos en un círculo vicioso en el que generación tras generación tras generación estamos pasando los mismos desafíos, las mismas inconsciencias, las mismas sombras. Y no acabamos de romper la cadena. Entonces, el perdón empieza básicamente por romper la cadena, pero por romper la cadena con total y absoluto amor hacia tus padres. Ellos lo hicieron lo mejor que podían. Y ellos vivieron en otra época, tuvieron otros condicionamientos y tuvieron otros desafíos que enfrentar. Entonces, ellos te dieron la vida, que es lo único que básicamente... lo único no, lo más importante que te dieron.
y por eso hay que estar agradecidos. Pero desde ese punto de vista hay que perdonar todo lo que te han pasado inconscientemente a ti sin quererlo, simplemente por la manera en la que ellos mismos fueron educados. Entonces, esto es fundamental para cualquier sanación, yo creo, a nivel espiritual, a nivel holístico, de todo tu ser, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel incluso corporal. Hay ciertas enfermedades que se pasan también, como de generación en generación, y no es que sea una cosa necesariamente de predisposición genética, puede que lo sea, pero también hay como un aspecto psicosomático, ¿no? De tener digamos, ciertas tendencias a problemas de salud específicos, que en el fondo son, como lo decíamos en el episodio de la relación con el cuerpo, son mecanismos del cuerpo para decirte que algo no está bien, ¿no? Sí. Entonces, soltar todos estos lazos es muy difícil. Yo considero que este sí es un tema que sí requiere, en la mayor parte de los casos, de trabajo profesional, o sea, apoyo profesional. Sí. Y eso, pues, o sea, el perdón no quiere decir voy a aceptar que siga pasando esto, o que me sigas dañando, o que... No. Cuando perdonamos, soltamos. Es decir, el perdón es un soltar. Esto es tuyo, sí, y esto es mío, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos volvemos responsables de nosotros mismos, cuando entendemos que nada ni nadie es responsable de nuestra felicidad y que nosotros no somos responsables de la felicidad de nadie, entonces ahí soltamos. Y entonces así, cada quien, pues sí, o sea, se vuelve un creador consciente de su propia vida, empiezas a soltar bagajes. Y eso, o sea, te empiezas a crear en conciencia el ser humano que quieres ser y entonces el padre o madre que quieres ser con sus hijos, ¿no? Y otra cosa también que de veras funciona mucho, este fue un ejercicio ya para terminar el episodio que hicimos en el encuentro personal, cuando estudiábamos psicología transpersonal, y es para trabajar con los padres, el perdón con los padres, que es precioso. Sí, básicamente es que tú puedas visualizar a tus padres cuando eran niños, así chiquititos, o sea, niños. Y entonces, o sea, puedes verlos jugando, o sea, primero trabajas con tu mamá y luego con tu papá, obviamente, ¿no? Pero entonces puedes ver a tu mamá, por ejemplo, jugando, ¿verdad? Y luego tú empiezas a visualizarla, cómo va creciendo, cómo va accionando, sus conflictos con sus propios padres, etcétera. Y cuando conoce a tu papá o a tu mamá, ¿no? Se encuentran, se casan, y luego se enteran que tú vienes. Y entonces empiezas a ver como a sentir su propio miedo, su propia emoción, y luego cuando tú naces y ellos, el estrés, el no dormir y todo, y que, o sea, todo eso fue por ti y para ti, ¿no? Entonces cuando tú empiezas a ver a tus padres desde ahí, o sea, fueron niños, de veras fueron niños, y sus papás los regañaron también y se equivocaron también, y con todo eso, con todo su bagaje, con todos sus conflictos, con todo su dolor, aún así decidieron darte a ti la vida y darte lo mejor que podían, ¿no? O sea, y eso es muy poderoso, es ver a tus papás sin la etiqueta de perfección y verlos como lo que son, o sea, como lo que tú eres y tú fuiste, o sea, somos seres humanos con luces y sombras, ¿no? Entonces es eso, perdonamos, soltamos, desde la conciencia, desde la aceptación, desde el amor que, como ya lo mencionamos antes, el amor con mayúsculas, el amor real es espaciosidad, es decir, acepto que tú hagas y seas quien eres hoy, porque así eres, o sea, sin querer cambiar, lo acepto, más no es permisión que me hagas cosas a mí. No, simplemente lo que decías tú antes, darle lo que es suyo y quedarte con lo que es tuyo. Y yo para finalizar diría que no hay determinismo, o sea, no porque tus padres hayan sido de una cierta manera tú vayas a tener que ser... No, ahí está, puedes romper ese eslabón con conciencia. Y yo creo que finalmente en la aceptación de lo que hay se da el paso para comprender y trascender. Solo así, o sea, solo puedes trascender desde lo que ya está en tu conciencia y desde lo que has trabajado a todos los niveles, a nivel emocional, a nivel mental, desde lo que has básicamente aceptado con la totalidad de tu ser. Sí. Muy bonita nota final, muy bien. Pues bueno, hablaremos más sobre este tema con los padres, como también con los hijos, como también con la pareja, porque son temas, pues sí, ¿no? Que nos hacen como quienes somos, la verdad. Sí.
Pero bueno, nos despedimos, no sin antes desearles una muy bonita semana, y nos escuchamos pronto. Hasta la próxima semana. Chao. Bye. Si quieres formar parte de nuestra comunidad y profundizar en los temas de cada semana, solo intégrate al grupo privado en Facebook Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Y si quieres saber más de nosotros y de nuestros proyectos, visita nuestras páginas, la de Maui, mauimoreno.com, y la mía, wendybosch.com.